Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar de algunas de las estructuras del sistema nervioso central. El sistema nervioso central se llama así porque se encuentra justo al centro del organismo y está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Vamos a hablar de sus funciones y de algunos de los cambios que sufren estas estructuras, porque sabemos que cada individuo contiene o tiene un cerebro único, debido que las investigaciones nos demuestran que tanto el ambiente como la crianza y varios otros factores pueden ir incluso modificando la interacción en los genes. También podemos hablar de la plasticidad cerebral, el cual es un mecanismo que no solamente cumple el rol de restaurar funciones perdidas, sino que también es un fenómeno que ocurre diariamente en los cerebros sanos, con mucha mayor intensidad en la infancia, pero se mantiene a lo largo de la vida y ayuda o genera que las neuronas adquieran nuevas funciones o modulen las preexistentes, mostrándonos así distintos cambios en las estructuras del sistema nervioso. Ahora vamos a hablar del cerebelo. El cerebelo se ubica en la parte posterior de la fosa craneal, justo debajo de los lóbulos occipitales, a la altura del tronco cerebral. Está justo apoyado en 3 péndulos cerebulosos y tiene sustancia gris por fuera y sustancia blanca por dentro. Sus funciones están relacionadas a la implicancia motora, a la coordinación, a la organización del movimiento, al tono muscular, a la postura, el equilibrio, los movimientos voluntarios. Y un punto muy importante, el aprendizaje asociativo motor, donde se forman las secuencias motoras. Sin embargo, también se le está ahora relacionando con la cognición y con las emociones, por sus conexiones recíprocas con el hipotálamo, el tálamo, el sistema reticular, el sistema límbico. El cerebelo sufre muchos cambios a lo largo del ciclo de vida. Algunos estudios señalan que uno de los cambios estructurales están relacionados al volumen, que sería menor en la niñez y mayor en la adultez y disminuiría en la vejez. También las funciones del cerebelo se van activando a distintas edades porque, sobre todo, por ejemplo, con las implicancias motoras, las cuales a partir del aprendizaje de secuencias motoras funcionará de manera distinta de acuerdo a la edad en la que se encuentra el ser humano. Ahora vamos a hablar del tálamo. El tálamo está situado en el centro del encéfalo y su nombre viene de la palabra griega cámara interna. Forma parte del diencéfalo y se encuentra debajo de la corteza cerebral y de todos los lóbulos del cerebro y en la parte superior del tronco encefálico. Está formado por sustancia gris con cuerpos neuronales y muchas conexiones sinápticas. Dentro de las funciones del tálamo está la integración de datos sensoriales. Con excepción del olfato, es una de las primeras paradas en el cerebro de la información que recibimos a través de los sentidos. Va a descartar lo que no es muy importante y el resultado lo manda a la corteza cerebral para ser procesada. Es también un centro sensitivo primitivo que permite registrar un tipo de sensación generalizada e imprecisa. Participa en el ciclo de sueño y vigilia y en la capacidad de recordar. Dentro de los cambios que sufre el tálamo a lo largo de la vida, vemos varios, porque interviene en muchos procesos mentales. Los estudios señalan que el sistema nervioso, en su proceso de desarrollo, se encuentra siempre a la expectativa de encontrar estímulos que contribuyan a su funcionalidad, los cuales van a ayudar a afinar los circuitos neuronales. A medida que el ser humano va creciendo, estos circuitos neuronales se van complejizando, se van afinando, ¿no? En ese sentido, podemos ver que definitivamente si el tálamo es el primer punto de recepción de la mayoría de la información que pasa a través de los sentidos, vemos que esta funcionalidad va a ir variando dependiendo de la edad, siendo mucho más acuciosa en la primera etapa y menos en la vejez. Ahora vamos a hablar del hipotálamo.
El hipotálamo, al igual que el tálamo, está situado en el centro del encéfalo. Forma parte del diencéfalo y se encuentra debajo de la corteza cerebral y todos los lóbulos cerebrales y en la parte superior del tronco encefálico. Como su nombre lo indica, hipotálamo quiere decir debajo del tálamo. Acá está el tálamo y acá está el hipotálamo. Al estar en el centro del cerebro tiene conexiones importantes y funciones importantes. Produce por lo menos 2 hormonas, la oxitocina y la vasopresina. Regula la actividad de la hipófisis anterior, buscando el equilibrio del cuerpo y manteniendo la propiedad de la homeostasis. También regula el sistema nervioso autónomo, ayudando a la supervivencia del cuerpo porque comunica estos 2 mundos, el mundo de las neuronas con el mundo de las hormonas en la sangre. También participa en la regulación de los estados de ánimo, de temperatura corporal, de sueño, de impulsos sexuales, del hambre, sed, etc. Atraviesa muchos cambios a lo largo del ciclo vital. Por ejemplo, podemos señalar la oxitocina, siendo una hormona que interviene de manera diferenciada cuando se está dando de lactar a un bebé o cuando se dan los impulsos sexuales. También una función importante del tálamo es regular, por ejemplo, o mantener esta homeostasis en el cuerpo y regular la ingesta de alimentos, mantener la temperatura y este equilibrio en el cuerpo, el cual se da de una manera distinta dependiendo de la etapa que el ser humano está, y no solamente en la etapa del ciclo del ser humano, sino que se ha dado de una manera diferenciada a lo largo de la evolución. Ahora vamos a hablar sobre la amígdala. La amígdala se encuentra en el sistema límbico del cerebro. Es una estructura subcortical que está en el polo anterior del lóbulo temporal medial y justo al costado del hipocampo y encima de la corteza entorhinal. Acá. La amígdala está en un lugar central del cerebro y cumple roles muy importantes. Tiene conexiones, por lo tanto, con la gran mayoría del cerebro. Una de las funciones más importantes es la integración de las emociones y las respuestas autónomas, generando no solo emisión, sino inhibición de respuestas por su vinculación con el lóbulo frontal, ¿no? Donde provoca respuestas a nivel fisiológico, pero también participa en la preparación de una respuesta conductual. También participa en gestión del miedo, huida, lucha, función importantísima en determinados momentos de la evolución del ser humano. También participa e influye en el aprendizaje asociativo condicionado. Permite elegir estrategias a aplicar ante un estímulo y detectar si estas situaciones, las estrategias son aplicables. Participa en la memoria porque afecta la estructuración de recuerdos, dándole una asociación de los recuerdos con los estados emocionales. Por lo tanto, los consolida. Incluso en el caso en que el hipocampo falla, se ha probado que la amígdala guarda una parte del recuerdo emocional. Por lo tanto, en ese caso podría uno saber que le tiene miedo a los perros, pero no sabes por qué le tiene miedo. También participa en la regulación de la conducta sexual y también en la regulación de la agresividad. Vemos que hay muchos cambios en la amígdala a lo largo del desarrollo y de la evolución del ser humano. Entre ellos podemos identificar que al tener funciones relacionadas con el control de las emociones y los sentimientos del cerebro, estas funciones se van permanentemente adaptando a los estímulos y a las experiencias de las personas. Estas adaptaciones van a ir generando cambios en la funcionabilidad de la amígdala, ¿no? También vemos que al participar en la memoria, la plasticidad cerebral va a jugar un rol importante, donde va a hacer que la amígdala se vaya ajustando, afinando a través de los circuitos neuronales. Muchas gracias.